El día de hoy vamos a continuar con el segundo programa de la semana denominado Explicamos el origen del agua y la relación de su distribución con la escasez. Este programa tiene el propósito de explicar con base en conocimientos científicos que la formación del agua es el resultado de la evolución química de la Tierra y de su distribución. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Cuando hayamos elaborado una explicación escrita sobre la formación del agua, tomando en cuenta las teorías de su evolución y la relación entre la distribución de este recurso con la escasez que hay en diversas zonas. Ahora te describiremos las actividades que desarrollarás en este segundo programa. En un primer momento, analizaremos una situación sobre el origen y distribución del agua. Luego, analizaremos la pregunta investigable que guía el programa y elaboraremos posibles respuestas. En un segundo momento, seleccionaremos, analizaremos y relacionaremos información sobre el origen, importancia y distribución del agua en la Tierra. En un tercer momento, relacionaremos la distribución del agua como recurso con la escasez que se presenta en diversas zonas. Organizaremos las ideas clave. Finalmente, responden la pregunta investigable y elaboran una explicación escrita basada en información científica. Muy bien, estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. Ahora continuaremos con este interesante programa. Ponte pilas y vamos a aprender. Vamos a comenzar recordando el programa 1, donde se ha conocido la experiencia de aprendizaje 7 y el reto que se nos plantea. Miguel, ¿cuál es nuestro reto? Es el de elaborar una alternativa de solución tecnológica innovadora que pueda contribuir a que las familias y comunidades obtengan agua. Además, esta solución que construiremos debe ser innovadora y debemos plasmarla en una infografía. Así es, Lucía. En este programa vamos a abordar la problemática de la escasez y desigual acceso al agua desde el punto de vista científico. Escuchemos atentos la información resumida de Servindi, que es el Servicio de Comunicación Intercultural, en un artículo publicado en 2013. A nivel mundial, el Perú se ubica en los puestos 14 y 17 en relación con la cantidad de agua disponible por persona. Según datos del Ministerio del Ambiente, contamos con 106 cuencas hidrográficas por las que escurren 2.046.287 millones de metros cúbicos al año. Asimismo, tenemos 12.200 lagunas en la sierra y más de 1.007 ríos. Sin embargo, por acción de la naturaleza, la distribución de los recursos hídricos es muy desigual. Oh, profesora, el Perú tiene una gran riqueza hídrica. Así es, Miguel. Seguimos con los datos. En la vertiente amazónica reside el 26% de la población y cuenta con 97.7% de agua, mientras que en la vertiente del Pacífico reside el 70% de la población y cuenta tan solo con el 1.8% de agua. En la vertiente del Titicaca reside el 4% de la población y cuenta con el 0.5% de agua. Profesora, donde hay más población existe menos agua y donde hay menos población hay más agua. ¡Qué increíble! Esos son los datos, Lucía. Sigamos. Por otro lado, el Anuario de Estadísticas Ambientales 2012 indica que el sector agrícola es el que concentra el 86,8% del uso de agua a nivel nacional, seguido por el uso poblacional en un 11,2%. El uso del agua para la minería se encuentra en 1,4% y para la industria en 0,6%. Es decir, profesora, que la mayor parte del agua se destina a mantener la agricultura del país. Es correcto, Lucía.
Según datos del 2011, el 76,2% de los hogares se abastecían de agua para consumo humano proveniente del sistema de conexión a red pública y pilón de uso público que proporciona agua potable. Además, el 23,8% de hogares consumían agua proveniente de camiones cisterna, pozos, agua de río u otra modalidad. Lima Metropolitana y el área urbana de la costa acceden en mayor medida al agua proveniente por red pública. Ellos están en un 93,2% y 89,4% frente a 38,6% del área rural y el 55% de la selva. Finalmente, hay datos que indican que más de 7 millones de habitantes consume agua no potable, siendo 2.5 millones en zonas urbanas y 4.8 millones en zonas rurales. Oh, el acceso al agua y al agua potable es todavía una necesidad muy importante. Y con esta información, entonces podemos decir que la distribución de las fuentes de agua no están de acuerdo con la distribución de la población en nuestro país. Esta es una idea muy importante que anotaré. Pero me viene a la cabeza la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se ha formado el agua en el planeta y por qué se ha distribuido de manera desigual en nuestro país? ¿Qué otras preguntas pueden formular sobre esta situación? Anoten las preguntas, formulen algunas más y respóndanlas. Profesora Carmen, ¿de qué tratará el programa de hoy? Hoy, nuestra pregunta investigable es: ¿cómo se originó el agua en el planeta y cómo su distribución puede explicar su escasez para algunas poblaciones? Anótala en tu cuaderno. Lucía, ¿de qué trata la pregunta? Yo creo, profesora, que debemos encontrar explicaciones con sustento científico de cómo se originó el agua en nuestro planeta. Pero no solo es eso, creo que también de cómo está distribuida en nuestro país y cómo esta distribución se relaciona con la escasez en algunas regiones. Respondamos la pregunta con los conocimientos que tengan hasta el momento, o con las ideas que tengan, así sean breves. No se preocupen si su respuesta es breve. Al final del programa la responderán con mayor sustento. Profesora Carmen, ¿y cómo vamos a dar respuesta a la pregunta? Lucía, anotemos todo lo que haremos para resolver la pregunta investigable. Yo lo primero que haré es buscar información en texto sobre el origen del agua y su distribución en el planeta. Yo voy a consultar revistas y periódicos sobre el origen del agua y su distribución. ¿Y qué harán con esa información consultada? Seleccionaremos y la organizaremos para que nos ayude a responder nuestra pregunta investigable. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿ustedes qué harán para contestar la pregunta investigable? Vamos, elaboren su plan de acción también. Manos a la obra. En este momento, nosotros te proporcionaremos algunas fuentes de información sobre el origen del agua, su distribución y la poca accesibilidad a ella por parte de algunas poblaciones. Después del programa, podrás consultar otras. La fuente que utilizaremos hoy es una adaptación de EcuRed, Evolución Química de la Tierra. Anota las ideas clave que te ayude a responder las preguntas de indagación que guía este programa. Vamos a continuar. ¿Hace cuánto existe la Tierra? ¡Uy, profesora! La Tierra se ha originado hace millones de años. Así es, Lucía. La Tierra existe desde hace unos 4.500 millones de años y su materia se encuentra en constante movimiento y cambios. En estos procesos de la evolución química de la Tierra, se ha estudiado cómo se ha originado el agua en nuestro planeta. ¿Cómo creen que se originó o formó el agua en la Tierra? Yo sé que la Tierra antes era muy caliente y que cuando se enfrió salió en agua en forma de vapor y luego pasó a ser agua líquida. En la actualidad se plantean dos teorías sobre el origen del agua en la Tierra: la teoría volcánica y la teoría extraterrestre. ¿En qué creen que consiste la teoría volcánica? En que el agua viene de los volcanes. No exactamente. La teoría volcánica plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra hace 3.800 millones de años
y por reacciones a altas temperaturas entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Las moléculas formadas por esta reacción fueron expulsadas a la superficie terrestre en forma de vapor, debido a la temperatura en que se encontraban. Algo de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva y otra parte se enfrió y condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre, originando los primeros océanos. Esta es otra idea importante que anotaré en mi cuaderno. ¿Y en qué creen que consiste la teoría extraterrestre? ¿Que viene de otro planeta? ¿O viene del universo? Pero, ¿cómo podría ser eso? Me parece súper difícil. Bueno, podría ser difícil, pero existe una teoría que se llama la teoría extraterrestre, que es reciente, y atribuye que el agua tiene un origen interestelar al afirmar que llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de meteoritos que cayeron sobre su superficie. El choque y las altas temperaturas convirtieron el hielo en agua líquida, la cual se evaporó y luego, al enfriarse, cayó en forma de lluvia, dando origen al ciclo del agua. ¿Con cuál de las teorías se quedan ustedes? Estudiantes que nos escuchan desde casa, ¿con qué teoría ustedes se quedan? Anoten las ideas más importantes. Yo me quedo con la primera, el agua se formó dentro de la Tierra. Bueno, si bien estas teorías no han sido probadas, se piensa que ambas son posibles y probablemente complementarias. De lo que sí se tiene certeza es que la presencia del agua líquida en la Tierra fue un factor esencial para el surgimiento y el avance de la vida. Sí, el agua es vital para todos. Con ella hacemos muchas de nuestras actividades y sin ella podríamos morir. No solo los seres humanos moriríamos sin ella, también la vida en general, las plantas, los animales, todo. Además, tiene propiedades que hacen que la vida en el planeta se desarrolle en armonía. Entonces, ¿qué tan importante es el agua? Por favor, Lucía y Miguel, comenten con sus compañeros la información científica que tenemos sobre lo importante que es el agua. Anotemos las ideas principales y relacionemos estas ideas con las teorías que vimos anteriormente. Sí, profesora. Yo haré un mapa conceptual para organizar todas mis anotaciones. Yo haré un esquema de llaves. Muy bien, Lucía y Miguel. Vayamos organizando las ideas y relacionándolas entre sí. Ahora sigamos. El agua forma parte primordial de los seres vivos. Así, por ejemplo, el cuerpo del ser humano está compuesto de un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Es la única sustancia en la Tierra que se encuentra natural y simultáneamente en forma sólida, líquida y gaseosa. Por esto, se ven en un mismo lugar nubes, picos nevados, glaciares, ríos, lagos y lagunas. Sí, en mi comunidad hay puquios y nevados. También el agua es el mejor de todos los disolventes posibles. Eso significa que es un excelente medio para las reacciones químicas y en ella puede realizarse con mayor rapidez. El agua puede absorber una gran cantidad de calor sin que su temperatura aumente en la misma proporción. Esto la convierte en un regulador de temperatura del ambiente, papel que ejercen los océanos con respecto a la temperatura del planeta. ¿Cómo es esto, profesora Carmen? A eso se refiere cuando menciona que el agua regula la temperatura del ambiente. El agua puede absorber una gran cantidad de calor del sol, pero no es fácil que eleve su temperatura. Sigamos entonces. Por favor, continúa Miguel con la lectura. Tiene la capacidad de transportar a través de los ecosistemas y del cuerpo de los seres vivos nutrientes, minerales y gases esenciales para su subsistencia. Finalmente, el agua se encuentra en constante movimiento e interactúa con el medio, tal y como se aprecia al analizar el ciclo del agua. ¿Recuerdan el ciclo del agua? Claro,
El ciclo del agua lo hemos estudiado desde la primaria. Sí, en el ciclo del agua, esta se evapora y sube a la atmósfera. Ahí forma las nubes y cuando la zona donde se encuentra están a diferentes temperaturas, el agua cae y retorna a la tierra en forma de lluvia, nieve, granizo, etc. ¿Y por qué es importante este ciclo del agua? Porque el agua retorna a la tierra. El agua obtenida de la lluvia es una fuente de recurso hídrico. Si no es aprovechada para uso posterior, pasa a otras fases y forma parte de otros componentes del ciclo hidrológico. En nuestro país, el funcionamiento de este ciclo depende de la interacción entre la atmósfera, el océano, los Andes y la Amazonía. Pero, ¿cómo es este ciclo en nuestro país, profesora? Veamos. Los Andes forman una barrera natural que genera abundante agua en forma de lluvias que pueden seguir los siguientes caminos. Primero, se infiltran en el suelo y segundo, se escurren por las superficies del terreno. Cuando se escurren, son interceptadas por la vegetación y absorbidas por las plantas, o también se acumulan en los glaciares en las cumbres nevadas. Cuando se infiltra, se convierte en agua subterránea que llega luego hacia los ríos, lagos, mares u océanos. El agua subterránea, junto con el agua que escurre, conforma la escorrentía, es decir, las corrientes que forman la red hidrográfica y que finalmente drenan al mar, donde se evaporan y completan el ciclo. Y en esta dinámica tenemos agua en todos los ríos, riachuelos, lagos, lagunas, cochas, etc., que se encuentran en nuestro país. El Perú tiene muchos ríos, riachuelos, lagos, lagunas, cochas, entre otras fuentes. Así es, Miguel. Tenemos muchas fuentes de agua. Por ejemplo, los ríos, 11.007 que se encuentran distribuidos en 3 grandes vertientes, que son la del Atlántico, Pacífico y lago Titicaca. Es decir, nuestro país tiene numerosas fuentes de agua dulce, que es la que consumimos los seres humanos, los animales, entre otros seres vivos. Es correcto, Miguel. Vayamos anotando estas ideas clave en nuestro organizador y relacionémosla con lo anterior. Otras fuentes alternativas de agua son las desalinizadas del mar, las residuales, el agua de lluvia y la humedad atmosférica. Hemos invitado a un especialista de la Autoridad Nacional del Agua que pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego, el ingeniero John Mejía. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, profesora Carmen, Lucía, Miguel y todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan en casa. Coméntenos, ingeniero, sobre esas otras fuentes alternativas de agua, como las desalinizadas del mar, las residuales, el agua de lluvia y de la humedad atmosférica. Claro, el Perú cuenta con un gran potencial para la desalinización de agua de mar con fines agropecuarios, industriales y mineros. La primera planta desalinizadora de agua data de 1966 y fue instalada en Moquegua por una empresa minera. Otra planta en Chincha, cuyas aguas se utilizan en el centro minero de Milpo, que incluye el consumo humano. ASU, es decir que desde 1966 ya existen plantas de tratamiento del agua de mar para convertirla en agua para el consumo humano. Así es, Miguel. Además está el tratamiento de las aguas residuales, que consiste en volver a utilizar las aguas que se utilizaron una primera vez, como por ejemplo el agua que lavamos la ropa, los servicios, los baños. Esa agua se vuelve a tratar y se utiliza en su mayoría para el riego. Aunque este tratamiento es reducido en el Perú, podría ser una fuente adicional para atender la demanda del agua para la agricultura. Otra fuente de agua es el agua atmosférica, es decir, la que se encuentra en el aire y que se desplaza movida por los vientos y que agrupa a las nieblas, brumas, nubes bajas, etc. O también el agua de las lloviznas, las lluvias, la nieve, etc., que se puede capturar, pero no es una alternativa que genere grandes cantidades de agua para muchas poblaciones. Pero es importante para el abasto de las necesidades rurales, tanto individuales como de pequeños núcleos de población. Por ejemplo, el uso de atrapanieblas, que recoge el agua de la neblina de la atmósfera. Para desalar el agua y tratar las aguas residuales, ¿debe haber tecnología que se utilicen para ese fin?
Claro, estudiantes. Hay una serie de tecnologías entre ancestrales y modernas que permiten el tratamiento y obtención de agua para las poblaciones. Muchas gracias, ingeniero Mejía, por compartir con nosotros sus conocimientos en este Aprendo en Casa Radio. Nos volveremos a comunicar en otra oportunidad. Muchas gracias a todas y todos. Hasta pronto. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que el agua se formó hace 3.800 millones de años y que hay dos teorías para explicarlo. La teoría volcánica, que explica que se formó por la evolución química de la Tierra y de reacciones que ocurrieron al interior de ella. Sí, y la teoría extraterrestre, la cual menciona que llegó en grandes meteoritos que impactaron a la Tierra y cayeron dentro de ella. Hemos aprendido la importancia del agua para la vida y su distribución en el Perú. Sí, hemos aprendido que nuestro país tiene una diversidad de fuentes de agua. Además de estas fuentes está el agua del mar, que mediante tratamiento se puede desalar, las aguas residuales que se vuelven a utilizar mediante tratamientos y finalmente el agua de las neblinas, brumas, lluvia o cualquier otra precipitación. Genial, estudiantes. En casa, vayamos completando las ideas que anotaron. No se olviden de pedir ayuda al familiar que los acompaña. Ahora, estudiantes de tercero y cuarto que se encuentran en casa, contesten las preguntas que se plantearon al inicio. ¿Qué otras preguntas te formulaste? Respóndelas también. Ahora, con todas estas ideas anotadas, organizadas y relacionadas, respondan la pregunta que guió esta indagación el programa de hoy. ¿Cómo se originó el agua en el planeta? ¿Y cómo su distribución puede explicar su escasez para algunas poblaciones? Para contestar a la pregunta, revisa las anotaciones que has realizado, organizado y relacionado y sustenta la respuesta con las ideas y conceptos. Esta explicación te servirá también de sustento para la propuesta de alternativas de solución innovadora que contribuyen a la escasez y desigual acceso de agua en las familias de las comunidades, que se ha planificado en la experiencia de aprendizaje 7. ¡Qué bien han trabajado hoy en todo el programa! Felicitamos ese esfuerzo y dedicación. ¿Cuál fue el propósito de este programa? Miguel, ¿lo recuerdas? Sí, profesora Carmen. El propósito del programa fue: explica con base en conocimientos científicos que la formación del agua es el resultado de la evolución química de la Tierra y relaciona la distribución con la escasez. ¿Y cómo hicimos para lograr el propósito y responder la pregunta de indagación? ¿Qué acciones realizaste allá en casa, estudiante de tercero y cuarto? Guarda estas evidencias que has construido el día de hoy en tu portafolio, porque te servirá para el producto final de la experiencia de aprendizaje.